Buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país y a una conversación permanente de país que ha invitado la comunidad internacional, muchos colombianos, organizaciones sociales, porque se cumplió un año de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, una comisión que nos retó a los colombianos para ponernos frente a un espejo. Después de tantos años de violencia como producto del acuerdo de paz, se creó el Sistema Integral de Paz y allí estuvo la Comisión de la Verdad, y por eso estamos hoy en esta conversación con el padre Francisco de Rú, que ha sido una de las voces que más ha llegado al alma. Padre, gracias por estar aquí y por recordarnos que hace un año ustedes entregaron 9.000 páginas, 9.000 folios en los que de alguna manera nos refleja a los colombianos que hemos estado, digamos, participando como espectadores en algunos casos, pero sobre todo como víctimas en muchísimos casos, en miles de casos de este conflicto. ¿Cómo ha sido este año, padre? Gracias María Alejandra por esta invitación y esta oportunidad de poder conversar contigo sobre algo que es tan importante para el país. Y como tú misma lo estabas introduciendo, porque nosotros queremos contribuir con todos los que están en este propósito a una conversación nacional. Mi sentir más profundo es que nosotros hemos hecho cosas maravillosas en Colombia, en el campo de las comunicaciones, en nuestras empresas de comunicaciones como colombianos, en el desarrollo industrial, en el desarrollo de la infraestructura, en el desarrollo de las instituciones, pero eso lo hemos hecho sobre un drama humano impresionante, sobre una tragedia humana descomunal, que es así conocida a nivel internacional, y nosotros tenemos que incorporar esa dimensión humana tan profunda realmente para poderlos rescatar como seres humanos y construir en nuestras diferencias, con respeto, diferencias políticas, diferencias culturales, diferencias de género, diferencias de edad, el país que realmente nos merecemos. Eso es lo que a mí me parece más importante, de abrirnos a una conversación muy sincera. La contribución de la Comisión la arrancó desde las víctimas, desde el dolor humano que hay en Colombia, de dejarnos vulnerar profundamente por ese dolor para poder hablar desde allí. Y a la pregunta de, yo siento que hay que hablar en el país, lo que yo siento es una necesidad muy grande de que desde todos los puntos de vista nos conversemos a fondo sobre lo que somos y lo que estamos viviendo en Colombia en este momento. El informe invita a muchísimas conversaciones, a muchísimas reflexiones, pero la pregunta durante todo este año es si ese contenido del informe llegó a tierra fértil, llegó a una sociedad dispuesta a escucharlo, llegó a una sociedad dispuesta a conversarlo, a debatirlo, a un ambiente político que le ha dado, digamos, impulso. ¿Cómo ve usted hoy lo que los colombianos pueden tener referencia de un episodio que no puede reducirse a eso? Es la entrega del informe al presidente Petro, etcétera, pero más allá de lo anecdótico, ¿qué ha pasado con el informe realmente? María Alejandra, hay muchas cosas. Ayer, por ejemplo, que se estaba conmemorando el año del informe, a mí me sorprendió la cantidad de reacciones positivas que encontramos. Más de 100 eventos estaban actuando en el país. Yo estaba en la Universidad Nacional con un evento hecho por los alemanes, por la Fundación Alemana, por CAPAS. Encontré por otra parte los saludos de parte de la Embajada de los Estados Unidos, de parte de la Unión Europea, de los embajadores, y muchísimas expresiones de reconocimiento y muchísimas expresiones en Colombia, en los distintos territorios, que es donde más me impresiona lo hondo que estas cosas han andado. Por otra parte, yo sí quisiera recordar que el proceso de la comisión, que no fue solamente el informe, sino lo que nosotros llamábamos efectivamente la movilización, fue muy honda en el país. Mire, fue tan honda que yo estoy convencido que con tantas conversaciones en tantas partes, cada día, durante 2000 días, hubo un evento de la comisión en Colombia, a los más distintos niveles, desde la profundidad del Cauca o la profundidad del Baupés o la profundidad del Arauca, hasta los empresarios antioqueños o los empresarios del Valle del Cauca o las universidades. Y eso fue creando en el país un sentimiento de que hay una dimensión intolerable que tenemos que superarla y hay que hacer un cambio. Y mi sentir, espero que no ser en eso maximalista,
es que el país sintió que hay que hacer un cambio en serio. Fíjense, por ejemplo, cómo cuando llegaron la primera vuelta de las elecciones, sí, el país escogió a los dos candidatos que sin más decía yo voy a hacer el cambio. Rodolfo Hernández, que dijo el cambio es acabar con la corrupción y yo es lo que voy a hacer. Y el otro dijo el cambio es la paz total. Y Colombia los escogió. Hoy en día, por supuesto, lanzarse al cambio es una cosa muy complicada, porque es una novedad completa. Y es una cosa que da miedo, es una cosa que desata muchas preocupaciones. Nosotros no participamos en nada en la campaña política. Yo no tuve ninguna conversación, ni los miembros de la comisión con Petro. Hicimos un informe para quien fuera presidente, Fico, Rodolfo, o el que quedara de presidente. Pero yo sí siento que después de eso, el primer momento fue muy fuerte, fue de mucho entusiasmo. Petro dijo públicamente, voy a aplicar a rajatabla las recomendaciones de la comisión. Hubo aproximadamente 3 meses de mucho entusiasmo, pero luego hemos tenido que las cosas de la comisión entran también dentro del juego político que hay en el país, la profundización de la división, el sentir que hemos vuelto a eso que nosotros llamamos en la comisión el modo de guerra. Sí. Y esto por supuesto nos preocupa mucho y quisiéramos por eso abrirnos. Le iba a preguntar justamente por eso, porque es lo que uno siente que trunca, ¿no?, el proceso de cambio en términos de la violencia y de la construcción de la paz en los territorios, sobre todo, que trae la Comisión de la Verdad, y es que de nuevo estamos en fenómenos de violencia, fenómenos de guerra, como usted dice, en estado de guerra, y se puede perder, digamos, todo este camino, o quizá afirmar que se pueda perder sea muy atrevido de mi parte, pero decir, se puede quedar en el camino porque no se ha, digamos, engranado dentro del Estado ese entusiasmo y esa idea de que la comisión y de que la verdad, más allá de la comisión, de la verdad en sí misma, es el proceso que nos está generando ese cambio como sociedad, no el cambio político, el cambio como sociedad. Completamente de acuerdo, María Alejandra. Yo creo que necesitamos una sociedad totalmente abierta a la verdad y tranquila, que comprenda que de todas maneras la verdad es incómoda, pero que es incómoda para todos los lados, cuando ha habido un conflicto armado tan delicado, que es muy dolorosa, pues porque nosotros tuvimos cerca de 120.000 muchachos colombianos que murieron en campos de batalla, o por así decirlo, armados en la guerra, enfrentándose entre ellos. Del ejército y la policía son alrededor de 48.000, según el informe del mismo ejército, pero sumen los de la guerrilla y de los paramilitares, y por cada uno de esos que murieron por lo menos 5 o 6 civiles. Estamos hablando de 600.000, cerca de 700.000 personas muertas por la guerra, que no hubiesen muerto si no hubiésemos estado en eso, pero como los familiares de ellos son víctimas, y además son víctimas más de 50.000 secuestrados, y son víctimas de 6.000 a 8.000 falsos positivos, y son víctimas más de 121.000 desaparecidos, y son víctimas los que les quitaron las tierras, y son víctimas los desplazados y las mujeres abusadas. Esos son dolores inmensos que en Colombia llegan en el registro de víctimas a cerca de 10 millones de personas. Cuando uno ya incorpora, por ejemplo, las familias de los militares sobre los cuales se violó el derecho internacional humanitario. Esa cosa tan tremenda, lo que hace la comisión es, miren, aquí hay una realidad humana espantosa, incorporémosla para ver cómo la enfrentamos, porque este país tan bello se merece comprender que ese trauma es de todos nosotros y construir juntos. Pero esas verdades son muy dolorosas, pero por lo mismo tenemos que ponernos en la conversación, porque esto no puede seguir pasando. Pero en una visión positiva, la visión de la comisión es, si hay verdad hay futuro, vamos a construir el futuro entre todos, con un respeto profundo, con una aceptación sincera, todos tenemos responsabilidades. Yo digo eso y dice, pero ¿cómo así? No. Por acción o por omisión hubiésemos todos podido hacer mucho más para que Colombia no llegara a donde llegamos. Estábamos conversando, padre, justamente sobre lo que de alguna manera hubiera podido ser más contundente o más revelador o más
convocante, no sé, del informe, y hablábamos especialmente de los militares. ¿Usted cree que ese sentir, y ahora que estamos viendo esas audiencias en la JEP, que vienen además como producto de ese impulso también de la Comisión de la Verdad, se está discutiendo mucho sobre esa verdad de las militares y se quedó, es la sensación de que la Comisión había estado desequilibrada, de que no se había generado, digamos, esa participación de esa verdad? ¿Cómo se siente usted frente a eso? María Alejandra, en primer lugar, yo me siento convencido de que lo que hizo la Comisión es muy bueno. Y eso, en estos días que he vuelto a leer el informe para apropiarme completamente de él, estoy convencido de que allí se hizo algo muy significativo para el país. Por otra parte, estoy convencido que la Comisión no responde a las expectativas de muchos. Yo pienso que los militares esperaban que nosotros dijéramos que en medio de ese conflicto enorme, ellos habían sido los buenos y los malos habían sido los que enfrentaron al país con una guerra sin sentido, desde el otro lado. Pero la Comisión no estaba detrás de eso, la Comisión estaba mirando lo que había sido el drama profundo de este país, la tragedia, y tratar de explicarla desde el dolor de las víctimas. Por supuesto, lo de los falsos positivos es algo de una realidad ética espantosa. Es incluso distinto de los desaparecidos. Los desaparecidos, la Unión Patriótica, por ejemplo, sí, es una responsabilidad del Estado gravísima, como es los desaparecidos políticos en el país. Eso es una cosa gravísima, como es, por supuesto, los crímenes que hizo políticos la FARC. La FARC mató un montón de personas de los partidos políticos tradicionales, pero esto es otra cosa completamente distinta. Son muchachos asesinados, no tenían nada que ver con la política, fueron asesinados de una manera brutal, no eran ni de partidos de izquierda, no tenían nada que ver con la guerrilla, su única condición era que eran personas insignificantes, eran personas que tú las podías barrer, y muestra una brutalidad tan grande de traerlos y matarlos porque se necesitaba presentar resultados de guerra, que por supuesto plantea unos cuestionamientos profundísimos, pero comparables, si usted quiere. Es decir, aquí es muy difícil comparar, pero yo quiero decir, las cosas que hizo la FARC con el secuestro fueron de una brutalidad espantosa, también de deshumanización, y el país tiene que comprender que esto está de todos lados, y todo llama a una reconvención ética de todos nosotros. Es decir, ¿cómo nos vamos a tratar como seres humanos? Ese sería, ya para terminar, padre, el grito, digamos, de alguna manera, el llamado de atención, si usted pudiera coger el país y sacudirlo de alguna manera para decir, tómense en serio este informe, ¿ese sería el llamado? ¿Esto es un llamado ético? Sí, mi llamado es que a partir de lo que tiene ese informe, con libertad, con una decisión crítica. Ese informe esa no es la verdad, es una contribución a la conversación, donde hay cosas muy serias, y sobre todo desde la profundidad de las víctimas. Y por supuesto nosotros lo presentamos porque después de un estudio muy, muy profundo fue lo que encontramos. Pero queremos que venga, y nos importa mucho conversar con los militares, pero mucho, en profundidad. Creemos que hay que hacer un cambio en el sistema de seguridad. Mira, María Alejandra, nosotros pensamos, no es que no hay ejército ni policía, sino un ejército, quisiera decirlo con toda claridad, que sea verdaderamente un contenedor, justamente para que no haya violencia y que no haya armas en la política, de lo que hay en un país en democracia, que es conflictos sociales, pero claro, eso es parte de la democracia, y conflictos políticos, pero una fuerza contenedora que no permita que esos conflictos se vayan a la violencia, y que por otra parte no se pongan de parte de uno de los lados del conflicto, sino que contribuyan a que el conflicto surja en la democracia, en el debate ciudadano, y se le dé vía a esas discusiones para que lleguemos a los cambios estructurales profundos que el país tiene que hacer para que la paz sea posible, que es lo que las recomendaciones ponen sobre la mesa. Pues esa conversación permanente, padre, ojalá y que esta invitación, por supuesto, los colombianos la tengan, porque de todas maneras tiene que ver, por supuesto, con nuestro pasado, pero sobre todo con nuestro futuro. Gracias por esta conversación de país.
y este espacio siempre, padre, para continuar justamente mencionando estos temas. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias por lo que estás haciendo por la paz de Colombia.